¡Viajeros al tren! El cine ha convertido en multitud de ocasiones a los trenes y las estaciones en protagonistas de tramas e historias de todo tipo, o al menos en un actor tan importante como los de carne y hueso. Esperando en el andén han sido testigos de reencuentros, despedidas, viajes interminables, historias disparatadas, pero también horrores para olvidar. Historias todas ellas adornadas de la melancolía a la que invitan los raíles que se alejan en el horizonte. Quizás la línea Valladolid-Ariza, muda desde hace casi 30 años, esconda historias como estas. Hoy nos acercamos al andén no para despedirnos de nadie, sino para saludar los 100 años que permaneció abierto este camino de hierro que unía Castilla con Cataluña y que comenzó como un proyecto casi utópico. Antonio Marqués, diputado por la provincia de Valladolid, planteó la idea al gobierno, consiguiendo en 1864 el visto bueno para esta nueva línea ferroviaria. A partir de entonces, el proyecto pasa de una compañía a otra hasta que MZA se hace con él. Lo empezó a mover, pero no pasó de ser un proyecto y como no prosperaba, al final se lo acabó vendiendo al Crédit Mobilier, que era una empresa francesa propiedad de los hermanos Pereire, que eran los propietarios de la Compañía del Norte. La Compañía del Norte era justamente el rival de la compañía MZA, que era la que al final construyó esta línea. MZA tenía unas líneas en Cataluña que pretendía la Compañía del Norte. Como Norte no pudo hacerse con esas líneas del Tarragona-Barcelona-Francia, el TBF, al final se dejó de interesar por esta línea, con lo cual MZA consiguió comprar a Norte la concesión, abarcaba desde Madrid a Zaragoza, a Barcelona también y a Alicante, consiguió entrar en Valladolid, que era territorio de la Compañía del Norte. La línea, que se puso en marcha finalmente en 1895, cubría 254 kilómetros, atravesaba 4 provincias y contaba con 30 estaciones y apeaderos. La generalización en los años 20 del transporte por carretera puso en peligro su continuidad, aunque el papel que jugó en la guerra civil fue determinante en muchos episodios de la contienda. De hecho, cuando acabó la guerra estaban machacadas de la cantidad de tráfico que habían soportado. Es decir, Franco, que era un gran estratega, consiguió hacer una escuadra, vamos a decir así, entre Ariza, Valladolid y de aquí a Salamanca, Zamora y llegando hasta Plasencia, hacía una escuadra que evitaba el paso por Madrid para poder movilizar todas sus tropas. En los años 70, Renfe llegó a un acuerdo con el Banco Mundial para deshacerse de aquellas líneas cuyo balance económico era negativo. Era el caso de la Valladolid-Ariza, aunque los alcaldes de las provincias afectadas se movilizaron para conseguir apartarla de esa lista negra. Es entonces, al solicitar al ministro la renovación de la vía, cuando se destapa el fraude. Sobre el papel, esa renovación se había llevado a cabo en 1971. Se presupuestan cosas que luego no se realizan, en concreto era la renovación de vía en una parte de la línea de Ariza, que el dinero salió, pero las vías y las traviesas no llegaron a instalarse. De hecho, una persona se suicidó en Madrid como consecuencia de destaparse todo el fraude este. Pero pues eso ya no nos tiene que extrañar porque hoy en día lo tenemos igual prácticamente. El tráfico de viajeros se suspendió el 1 de enero de 1985 y el cierre definitivo se produjo 10 años después, aunque eso sí, un tramo sigue dando servicio hoy en día a la factoría Renault. Laguna de Duero contaba con un apeadero en la línea, un edificio que en la actualidad Adif mantiene arrendado a un particular. Socioeconómicamente tuvo bastante importancia porque esta línea, la de Ariza, su estación, que es la de la Esperanza, a la entrada sur de Valladolid, estaba muy próxima a la azucarera de Santa Victoria, y eso suponía pues una ayuda, un apoyo muy importante para que los agricultores locales pudieran transportar su remolacha a esta azucarera. Y tanta es así la importancia que en torno a esta estación llegó a haber 3 básculas para facilitar la carga de
los productos camino de la remolacha, camino de la azucarera. Ese edificio es la réplica, en reducidas dimensiones, de la Estación de la Esperanza, cabecera de la línea. Este edificio de la Esperanza, que se repite con las mismas dimensiones en la estación de Aranda, en la estación de Peñafiel y en la estación de Ariza, que eran las más importantes de la línea, pues responde a un tipo seriado de 7 vanos, partes son ventanas y partes son puertas. Todos los edificios de la línea responden a la misma tipología, todos con piedra sillar en las esquinas y cubierta a 2 aguas, paralela a la vía La Cumbrera, etcétera, etcétera. Esto en MZ era muy típico y estas mismas estaciones o este mismo tipo de edificios se repiten en algunas líneas de la línea de Madrid a Alcázar de San Juan, por ejemplo, que podemos ver edificios que son idénticos a este. Otro de los tesoros que encontramos en la línea son los puentes de hierro. La leyenda dice que este de Herrera de Duero vino de la factoría Eiffel, pero la realidad es muy distinta. Los puentes metálicos de la línea los construyó Théophile Seyrig, porque el hombre era alemán, que fue socio de Gustave Eiffel. Eiffel era el socio capitalista y Seyrig era el que sabía, porque era ingeniero superior. Llegó un momento en que se separaron y compitieron en proyectos en muchas líneas férreas en España, y en Francia y en Alemania y en estos sitios. Entonces el proyecto de la línea de Ariza compitieron varias empresas y ganó el proyecto de Seyrig. Ganó precisamente sobre el de Eiffel. Seyrig construyó 5 puentes del mismo tipo, como el que cruza, todos ellos cruzaban el Duero. Entonces los puentes que cruzan el Duero son del mismo tipo, son una viga Prat de 60 metros de larga. Pero si podemos contar con este edificio histórico de Valladolid en óptimas condiciones, es gracias en gran parte a la Asociación Vallisoletana de Amigos del Ferrocarril. Asbafer nace con la intención de potenciar, defender y dar a conocer el ferrocarril en la provincia. Mantienen una intensa actividad entre el antiguo depósito de locomotoras, donde trabajan recuperando máquinas, y la que se desarrolla en su sede. Particularmente la semana de ferias, donde abrimos al público, como todo el mundo sabe, ya llevamos 22 ediciones que en ferias abrimos al público la asociación. Siendo nuestras actividades básicamente maquetismo. Aparte de esto tenemos un salón de actos, que es una novedad este año, donde empezamos ahora pues, a tener proyecciones, conferencias, charlas y también tenemos un circuito de modelismo tripulado, llamamos modelismo tripulado a un tren de 7 pulgadas y cuarto, que viene a ser unos 260 centímetros aproximadamente de ancho de vía, donde las personas, particularmente los niños, que es lo que más utilizamos, pueden moverse montados encima. Es difícil imaginar, o quizá demasiado fácil imaginar, lo que serían esos edificios si no estuvieran defendidos o de alguna forma participados por una asociación. Han sido numerosos los intentos por recuperar esta línea, aunque todos ellos duermen el sueño de los justos. Quién sabe, puede que algún día esos sueños se hagan realidad, por muy lejanos que parezcan.